Bueno, bienvenidos todos y todas a la quinta sesión del Seminario Hegel, lectura de la Fenomenología del Espíritu, que estamos llevando a cabo desde el 3 de noviembre y durante todo el curso. Y bueno, esta es la primera sesión desde el inicio del año. Hoy retomamos el célebre desfile de figuras de la Fenomenología del Espíritu, que por momentos muestra la solemnidad de una procesión, pero que por otros pues, adopta un aire cómico más propio de una cabalgata. Leída ahora algunas de las páginas que hoy nos ocupan pues, corresponden casi más al segundo tono, ¿no? Habíamos dejado a la conciencia natural prendida ya al final de su desgracia en el capítulo 4 del ascetismo. Ha experimentado la mortificación y la abnegación y el sacrificio como actividad en sí, siempre con ayuda del consejero mediador. Y gracias a ello pues, le ha venido la representación de la razón, y esto es de lo que habremos de hablar hoy. Para eso pues, hoy nos acompaña Rafael Aragüés, que es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, bajo la dirección de Hans Friedrich Fulda, especialista en idealismo alemán, por lo tanto pues, conoce bastante bien a Kant, Fichte, Schelling y sobre todo pues, a Hegel. Y ha publicado la introducción a la lógica de Hegel, un estudio sobre la ciencia de la lógica, además de distintos artículos en revistas especializadas. Así que, pues, cuando quieras, te escuchamos. Gracias por venir. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, me habéis pedido que hablase del capítulo 5, de la certeza y verdad de la razón. Ya habéis visto que son, como decíamos antes, 60 páginas. Son 60 páginas densas, donde se tratan muchas cosas, muchos temas. Entonces, bueno, la idea también es, según me habéis comentado, seguir el texto, intentar ser fieles al texto. Entonces, lo que voy a hacer es ir exponiéndolo poco a poco. Y bueno, ya digo, no sé si va a dar tiempo a verlo absolutamente todo, pero bueno, si acaso intento acelerar un poco y lo que quede, pues, bueno, aunque sea, os da por lo menos una pequeña introducción y una pequeña avanzadilla a esto, ¿vale? Al texto, a toda la extensión del texto. Bueno, empiezo entonces un poco sin más. Estamos en el capítulo 5. Dice Hegel, o empieza el capítulo, pues con esta idea de que la conciencia se eleva al punto de vista de la razón cuando alcanza la certeza de ser toda la realidad. Como autoconciencia, la conciencia ha desdeñado la realidad, se ha burlado de ella, la ha menospreciado y se ha afirmado a sí misma como la única certeza y lo único verdadero e importante. Lo verdadero es el yo, ¿no? Lo verdadero, podríamos decir incluso, soy yo. Como razón, por contra, la conciencia vuelve a abrirse, vuelve a salir fuera de sí, declarando que toda la realidad es yo. Por eso asistimos en este punto a un retorno de la percepción de un mundo dado. Pero ahora ya con la certeza de que en esa percepción la conciencia se encontrará solo a sí misma. La razón posee esa convicción de ser toda la realidad y posee, por tanto, el instinto de buscarse y encontrarse en todo objeto. Esa diferenciación entre autoconciencia y razón que hace aquí Hegel en la fenomenología no estaba tan claramente trazada en el debate idealista de la época, y yo creo que es un aporte importante de Hegel a este respecto. La diferencia de ambas reside, según la fenomenología, aquí, al principio, en el segundo párrafo del capítulo, dice: para que la autoconciencia sea razón, su relación hacia el ser otro, hasta ahora negativa, se torna en positiva. Hasta ahora, lo que importaba a sus ojos era únicamente su autonomía y su libertad, a fin de salvarse y conservarse a sí misma al precio del mundo o de su propia realidad efectiva, los cuales le aparecían ambos como lo negativo de su esencia. Pero en cuanto a razón que se ha asegurado de sí misma, ha recibido la calma frente a ellos y puede soportarlos, pues está cierta de sí misma en cuanto a realidad, o de que toda realidad efectiva no es distinta de ella. Su pensar mismo es, de manera inmediata, la realidad efectiva. Es decir, la autoconciencia, por un lado, afirma que el yo es lo único verdadero. La razón, por contra, parte de la base de que todo lo verdadero es yo, y de que la realidad en su conjunto no es ni más ni menos que la objetividad del yo.
Y en esto reside esta diferencia entre autoconciencia y razón, que el propio Hegel, en escritos anteriores, por ejemplo, en el escrito de la diferencia o en Fe y Saber, no había identificado o no se veía tan claramente. Tampoco Schelling, ¿no? Schelling en su exposición particular de la filosofía trascendental, el sistema del idealismo trascendental, equipara a menudo ambos conceptos, ¿no? De autoconciencia y yo absoluto. Y allí declara Schelling a la autoconciencia como el principio supremo del saber. Explica que la autoconciencia es la acción originaria de autoposición del yo y que el yo no es ni más ni menos que esta acción originaria. La autoconciencia es, por tanto, una acción que se expresa con la frase yo soy yo o, resumidamente, yo soy, ¿vale? Fichte, en cambio, no suele hablar de autoconciencia, no utiliza mucho este término y casi siempre habla de yo y de yo absoluto. Entonces, esta confusión, vamos a llamarla así, confusión terminológica que había sobre todo en Schelling y en las primeras obras quizá de Hegel entre yo y autoconciencia, queda un poco zanjada, ¿no? Autoconciencia y razón se comportan de manera diferente frente a la realidad. La relación negativa que tiene la autoconciencia con la realidad es sustituida en el punto en el que estamos por esa relación positiva hacia la realidad que tiene la razón. Mientras la autoconciencia consume la realidad por mor de sí misma, ¿no? La razón se contempla en ella como en un espejo, ¿no? La razón tiene la seguridad de ser ella misma toda la realidad. Y que la realidad, si queréis, parafraseando un poco a Galileo, está escrita en caracteres racionales. Esta es un poco la posición de la razón. Es decir, dice Hegel, la razón se comporta como idealismo frente a la realidad. Lo afirma aquí en nuestro capítulo. Y bueno, la pregunta es un poco clara, ¿no? ¿A qué se refiere aquí con idealismo? ¿Qué es esto del idealismo? Bueno, yo creo que el idealismo lo definiría como que el idealismo es la comprensión de que la verdad reside en el pensamiento, de que la realidad es en sí pensamiento y que se reduce a determinaciones del pensar. La realidad es pensamiento, esta es la convicción del idealismo. A esta idea fundamental del idealismo, en realidad ya se había llegado anteriormente en la fenomenología, en el capítulo del entendimiento. O sea, cuando el entendimiento descubre que la realidad consiste o está hecha de leyes y fuerzas, ahí ya se entiende, ahí ya aprende la conciencia que las cosas en sí mismas no son nada más allá del pensamiento, que todo lo que ellas tienen de consistencia y de verdad se lo deben al pensamiento. Pero esta certeza de ser toda la realidad tenía que devenir verdad, es decir, teníamos que llegar a este punto, ¿no? El concepto de idealismo es, por tanto, la certeza de la conciencia de ser toda la realidad. Esto, bueno, aquí en la página 160 la tenéis. No sé si es la misma paginación. Ah, vaya. Es que yo tengo... claro, porque vosotros estáis utilizando la edición bilingüe, vale. Bueno, pues entonces... Bueno, me seguiréis más o menos. Es el tercer párrafo, en realidad. La razón es la conciencia, es la certeza que la conciencia tiene de ser toda la realidad. Así enuncia el idealismo el concepto de razón, ¿vale? Estoy por ahí. Vale. Bueno, Hegel está hablando primeramente del idealismo en general, después, ya lo habréis visto, se va a referir más específicamente al idealismo de Fichte. En la ciencia de la lógica encontramos también, al respecto del idealismo, otra definición que Hegel introdujo como observación al capítulo sobre el Dasein, sobre el estar, en la traducción que hace Félix Duque, ¿vale? Dentro de la segunda edición de la lógica del ser. La definición dice, la proposición que afirma que lo finito es ideal constituye el idealismo. El idealismo de la filosofía no consiste en otra cosa más que en no reconocer a lo finito como un ente verdadero. Esta definición alternativa, otra definición que tendríamos de idealismo en Hegel, contiene, sin embargo, una idea similar, que lo finito es ideal, que el en sí de la realidad es razón y consiste en determinaciones del pensar y que, por tanto, el pensar es el hilo que mantiene unido todo, ¿no? Lo finito no tiene en sí verdad alguna, pues toda su verdad reside en el pensamiento y la razón. Así que la razón es, a juicio de Hegel, idealista. Parte de la base de que toda la realidad es racional y que en ella solo va a reencontrarse a sí misma. Y se pone manos a la obra a demostrar esta certeza. Esta certeza idealista se expresa también, dice Hegel, con la fórmula yo soy yo. Y se trata, y ya lo sabéis, de la famosa frase de Fichte, que más que una proposición o un axioma, dice Fichte, es una acción, ¿no? Es la acción de autoposición del yo.
Y Hegel interpreta esta frase fichteana como sigue. Dice, en ese mismo párrafo, dice, yo soy yo, en el sentido de que el yo que me es objeto a mí no es como dentro de la autoconciencia, ni tampoco como dentro de la autoconciencia libre. En aquella tan solo objeto vacío, en esta tan solo objeto que se retira de los otros que aún tenían validez a su lado, sino que es objeto con la conciencia del no ser de ningún otro. ¿Vale? O sea, el yo es la única realidad. No hay más realidad que yo. ¿Vale? Esta es la idea del yo soy yo, fichteano, dice Hegel. ¿Vale? Esto es la interpretación que está haciendo Hegel de este principio fichteano. ¿Vale? El yo de la autoconciencia es vacío, dice, un mero punto de referencia de una subjetividad al que se refieren todos los objetos que la circundan y todas sus acciones, y en torno al cual todo gira. Pero bueno, a pesar de su vacuidad, la autoconciencia, ya lo habéis visto, conduce a un desarrollo a través de la relación entre señor y siervo, el estoicismo, el escepticismo y la conciencia infeliz o conciencia desdichada. Aquí podríamos establecer quizás una tesis, viendo la cosa en retrospectiva, diciendo que, puesto que el yo de la autoconciencia es vacío o está vacío, necesita del reconocimiento del otro, ¿no? Y ahí entra toda la dialéctica del señor y el siervo. Y a partir del estoicismo hablamos ya de una autoconciencia libre. La autoconciencia desprecia todos los demás objetos externos a ella, incluido su propio cuerpo, ¿no? Y se repliega en la interioridad del pensamiento. De ambos concepciones del yo, por así decir, se diferencia ahora este yo soy yo de la razón, ¿vale? Porque en este nivel el yo se ha expandido por todos lados, por así decir. Ha marcado o va a marcar todos los objetos y se contempla a sí mismo por todas partes. Todo es yo y el yo es todo. Esta es la certeza de la razón. Bueno, y aquí viene un poco la crítica primeramente a Fichte. Claro, para llegar a este resultado, dice Hegel, hace falta, no obstante, todo el desarrollo a través de la certeza sensible, la percepción, el entendimiento y la autoconciencia. Esto es lo que cree Hegel, evidentemente. Y esto, como digo, conecta con una primera crítica a Fichte. Porque, claro, si uno se apoya en un breve razonamiento para afirmar esta certeza, entonces se tiene como mucho una mera aseveración, que es tan válida como su contraria. Esto es lo que a ojos de Hegel hace Fichte, asentando un primer principio para su filosofía que es, según Fichte, indemostrable, ¿vale? Pero que según Hegel, podríamos decir, es más bien infundado. Fichte se sitúa en el punto de vista de la conciencia que posee razón, el punto de vista de este capítulo quinto de la fenomenología, pero olvida todo el desarrollo que lleva hasta allí, que se le queda a la espalda, precisamente como se le queda a esta conciencia. Es decir, lo que está diciendo aquí Hegel es que Fichte no comprende bien su propio idealismo. Un poquito más adelante, sigo en ese mismo párrafo que empieza con la razón es la certeza, la conciencia, bla, bla, bla. Y un poquito más adelante dice, la conciencia, al final del párrafo, la conciencia que es esta verdad ha dejado a su espalda este camino y lo ha olvidado al entrar en escena inmediatamente como razón. O bien, esta razón que entra en escena inmediatamente solo entra en escena en cuanto a la certeza de aquella verdad. Lo único que hace es aseverar que ella es toda la realidad, pero no lo comprende conceptualmente por sí misma. Pues aquel camino olvidado es la comprensión conceptual de esta afirmación expresada inmediatamente. Y en la misma medida, a quien no haya hecho este camino, esta afirmación, cuando la oye en esta forma pura, pues en una figura concreta, es él mismo, desde luego, quien la hace, le resulta incomprensible, inconcebible. O sea, quien no ha recorrido el camino de la conciencia a través de todas las figuras anteriores, no puede comprender esta afirmación de yo soy yo. Para él esta afirmación es un misterio. Cada uno de nosotros, los lectores de la fenomenología, hemos hecho este camino y somos capaces de entender esta fórmula del yo soy yo. Pero esa afirmación, hecha de manera directa e inmediata, es totalmente incomprensible. Hasta para Fichte es incomprensible, como está sugiriendo aquí Hegel, ¿vale? El idealismo de Fichte es, en primer lugar, incomprensible tanto para los demás como para él mismo. Y además, en segundo lugar, parte de una afirmación que puede ser rebatida con afirmaciones contrarias, igualmente válidas, en la medida en que se plantean de manera directa, injustificada, inmediata. Esto es lo siguiente que plantea. Dice, el idealismo que no expone ese camino, se está refiriendo a Fichte, sino que comienza con esta afirmación, es también, por tanto, una pura aseveración, que no se comprende conceptualmente a sí misma ni puede hacerse comprensible a otros. Enuncia una certeza inmediata frente a la cual están otras certezas inmediatas, solo que éstas se han perdido por ese camino. Por eso, con el mismo derecho al lado de la aseveración de aquella certeza, se colocan también las aseveraciones de estas otras certezas.
¿vale? O sea, a quien afirma directamente yo soy yo, mi yo es el todo, la esencia y toda la verdad es yo, se le puede responder con igual legitimidad, dice Hegel, también hay un no yo, también hay objetos y en general hay un mundo, y la verdad y la esencia residen en él, ¿no? Eso es lo que hay que conocer, y el yo propio no juega ningún papel, o sea, se le puede responder lo mismo. Y lo que está diciendo Hegel es que ambas afirmaciones, hechas de manera inmediata, tienen básicamente la misma validez. Es en el fondo el tropos de la isostenía de los escépticos, ¿vale? Ambas afirmaciones son igualmente válidas, igualmente legítimas, dichas de manera directa, meramente aseveradas. De hecho, incluso la segunda es mucho más plausible que la primera y sin lugar a dudas se presenta como la actitud natural. Solo cuando esta segunda aseveración de que la verdad reside en los objetos y en el mundo ha sido abandonada por el camino escéptico de la fenomenología, puede ser el yo soy yo algo más que una mera aseveración, a saber, puede ser un verdadero resultado que se comprenda realmente. Solo entonces se comprende y fundamenta realmente y solo entonces es ella la única afirmación legítima, ¿vale? Solo cuando, leo a Hegel, solo cuando la razón, en cuanto a reflexión, sale a escena fuera de esta contraposición de certezas, ha centrado su afirmación de sí no solo como certeza y aseveración, sino como verdad, ¿vale? Y no una verdad al lado de las otras, sino en cuanto sola y única, ¿vale? O sea, hace falta hacer este camino para poder llegar a esto. Si lo afirmas de manera directa, entonces no has ganado nada, ¿vale? ¿Y qué hace Fichte? Bueno, en efecto, Fichte llega a su primer principio a través de una reflexión relativamente corta, ¿no? En unas 3 páginas en la fundamentación de la doctrina de la ciencia, lo que tampoco significa que la argumentación sea deficiente. Y también es verdad o sea, respecto a esto que dice Hegel, de que a esta aseveración del yo es todo se le puede hacer la otra aseveración de que el no yo es todo, de que el mundo existe y que el yo es parte del mundo, pues frente a esto es verdad que Fichte también en esta obra de 1794 reconoce que hay 2 sistemas de la filosofía posibles dependiendo del punto de partida que tome uno, ¿vale? Si uno parte de la libertad del yo, entonces se tiene el idealismo. Pero si uno parte por contra de las cosas en sí, diría Fichte, entonces se acaba en el dogmatismo, o sea, en el realismo, que para Fichte es dogmatismo en el fondo. Así que en la medida en que Fichte establece este dilema, acepta un poco tácitamente esta crítica que le está haciendo Hegel posteriormente, ya en 1807, a saber que su idealismo descansa sobre una afirmación que tiene tanta validez como la afirmación contraria, ¿no? Y esto es en parte cierto, aunque Fichte tiene un argumento bastante bueno, yo creo, para decidirse a favor del idealismo, a saber, la libertad, ¿no? Si no, el que defiende la libertad tiene que ser idealista. El realista no puede defender la libertad. Bueno, muy brevemente, para que os hagáis un poco una idea, en la fundamentación de toda la doctrina de la ciencia, lo que pretende Fichte es establecer el fundamento, el primer principio del saber, ¿no? Él parte de que todo el saber humano es un sistema y que como sistema tiene que descansar en un primer principio que sea indemostrable, que sea absolutamente, que tenga una certeza absoluta y a partir del cual se derive la certeza de todo el resto de conocimientos, ¿vale? Y este primer principio, dice Fichte, no es una proposición, no es un axioma, sino que es una acción, la Tathandlung, lo denomina él, es una acción originaria, una actividad originaria de autoposición del yo, ¿vale? Dice Fichte, si todo saber es conciencia de un objeto, todo saber pone un objeto, ¿no? Pues bajo la conciencia de todo objeto está una actividad más originaria que es la autoposición del yo, ¿vale? Para mostrar esto uno puede partir de cualquier conocimiento, pues, qué sé yo, los seres humanos son mortales o la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero Fichte parte del camino más corto, dice él, y entonces él toma el principio de identidad. Una cosa es igual a sí misma, es idéntica a sí misma, ¿vale? Esto dice Fichte, lo puede aceptar cualquiera. Bueno, pues dice, una cosa A es idéntica a sí misma, ¿no? A es igual a A. ¿Qué quiere decir esta identidad? Dice Fichte. Bueno, pues que si se toma A, entonces se tiene A, ¿vale? O sea, si no se trata de que A sea, de que A exista, de que esta cosa exista, sino que supuesto que existe A o supuesto A es idéntico a sí mismo. O sea, se trata de una conexión necesaria entre ambas cosas, entre el A supuesto y su identidad consigo mismo. Y dice Fichte, esta conexión necesaria, esta necesidad, solo puede ser puesta en el yo y por el yo. Es decir,
para que ese conocimiento, ese primer conocimiento tenga sentido, que en el fondo es un primer principio de la lógica, o sea que la lógica formal presupone, en verdad, y como todo otro conocimiento, una acción originaria, que es la acción de autoposición del yo. O sea, más a la base que la lógica formal y que el principio de identidad está esta acción del yo poniéndose a sí mismo, ¿vale? O sea, solo porque el yo es igual a sí mismo y se pone a sí mismo, y porque pone a A, solo bajo esa condición se tiene que a esa. Yo soy yo, simplificado, yo soy, es la acción que está a la base de todo conocimiento, ¿vale? Y el yo es precisamente este ponerse a sí mismo. Así que Fichte llega a este primer principio de su filosofía de una manera relativamente corta, si lo comparamos con el camino que ha hecho Hegel en la fenomenología del espíritu. Pero, y aquí viene un poco donde quizás habría que matizar un poco a Hegel, tenemos que fijarnos que el planteamiento que hace Fichte es trascendental. O sea, lo que está buscando Fichte es una fundamentación del saber humano. Es un planteamiento muy parecido al que hace Kant en la crítica a la razón pura, ¿no? O sea, la idea de Fichte es, ¿tiene nuestro conocimiento un fundamento seguro? O sea, la idea de Fichte es, hay ciencia, eso es un hecho, y tiene que haber al menos una proposición que sea incondicionada, ¿vale? Y que sea el primer principio, ¿vale? Igual que Kant dice, para decidir si la metafísica es ciencia, pues primero se pregunta cómo es posible la ciencia, y después, como se pregunta, reduce esta pregunta a cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿vale? Pues bien, ¿cómo son posibles? Ahí identifica Kant las condiciones a priori del conocimiento, ya lo conocéis, espacio, tiempo, conceptos y principios puros del entendimiento, etcétera, etcétera. Pero Fichte identifica en la filosofía de Kant un principio unitario todavía más profundo, que sería este yo absoluto, ¿vale? Y este yo absoluto es el primer principio del saber y de la filosofía que para Fichte ha de ser doctrina de la ciencia. Pero a lo que yo voy con todo esto es que el planteamiento de la cuestión en Fichte es trascendental. Es decir, se trata de esclarecer la fuente y el fundamento de la totalidad de nuestro saber. Pero este saber y este yo tienen que verse confrontados con un no yo, ¿vale? El no yo es puesto por el yo, pero también presupuesto, ¿no? Jacinto Ribera de Rosales, que es, era uno de los mayores expertos en Fichte aquí, yo os recomiendo todos sus escritos, decía que el yo absoluto de Fichte, del primer Fichte, es el fundamento ideal del no yo, pero no su fundamento real. Es decir, el yo no crea el no yo no es un Dios. O sea, para Fichte la realidad está dada y el yo choca con ella. El yo integra el no yo en su saber, pero el no yo está ahí y realmente limita al yo, ¿vale? O sea que el yo pone en el saber, o sea, en sí mismo, un yo y un no yo, una realidad, pero la realidad está dada y es necesaria para limitar el yo, ¿vale? El yo no es la realidad misma. O sea, lo que voy es que Hegel, de alguna manera, en la fenomenología está planteando que el yo es todo y está identificando esta posición con Fichte. O sea, en realidad yo creo que Hegel está leyendo aquí a Fichte a través de Jacobi y Schelling. Jacobi en el 1799, escribe una larga carta a Fichte pública en la que le acusa de nihilismo, ¿no? Lo que dice es que Fichte ha deducido la existencia real de las cosas a partir del yo y las ha convertido en nada, ¿no? Bueno, yo creo que esta acusación que hace Jacobi a Fichte no es correcta, pero bueno, esta polémica, la polémica del nihilismo y la polémica del ateísmo, llevan a Fichte a cambiar su posición, y es esa interpretación la que yo creo que está asumiendo Hegel, tanto de la lectura que hace Jacobi de Fichte como de la lectura que hace el propio Schelling. Claro, esto es complicado, porque uno podría decir, bueno, ¿Hegel malinterpreta a Fichte? Puede ser. También puede ser que él crea, en realidad, que Schelling ha comprendido la filosofía de Fichte mejor que el propio Fichte y que además Hegel los ha comprendido a los dos mejor, ¿no? Ha comprendido mejor a Fichte, ha comprendido mejor a Schelling y ha situado el planteamiento de la filosofía trascendental donde se debe a saber dentro del marco de, como un momento dentro de una doctrina de la conciencia, ¿no? Del desarrollo de la conciencia. Porque al final este yo cosmogónico, este yo que es todo,
está más bien en Schelling, ¿no? Si leéis el sistema del idealismo trascendental, ahí Schelling está planteando eso, está planteando un yo que es todo, ¿vale? Basta ya de discurso, vamos al punto. O sea, hay dos críticas a Fichte. La primera, que la filosofía de Fichte plantea una certeza que en verdad no ha alcanzado ni desarrollado. Fichte afirma de manera inmediata yo soy yo, la certeza de sí mismo, pero esta afirmación vale tanto como la contraria. Y la segunda es que Fichte no comprende, por tanto, su posición, ni puede hacerla comprensible a los demás, ¿vale? Solo una vez recorrido ese camino, el camino de la fenomenología del espíritu, puede uno entender verdaderamente esto de el yo es todo, la razón es la certeza de ser toda la realidad, ¿vale? Esto significa, en este punto, que la razón y la realidad son uno y lo mismo, y que la conciencia en sí es toda la realidad, y por ello que la conciencia es razón. En este punto de vista se sitúa Fichte, pero, y aquí viene el otro jaleo del texto, por así decir, que es Kant, ¿no? O sea, Kant también está asumiendo en parte, la filosofía kantiana, este punto de vista, en parte solamente. Y aquí ya se refiere a la doctrina de las categorías, lo habéis visto también cuando habla de la categoría, ¿no? Y un poco en general, en realidad, prácticamente a buena parte de la posición teórica kantiana. La certeza de la razón de ser toda la realidad es de entrada muy general y abstracta. El yo es la esencia de las cosas, la esencia de todos los entes, y desde Aristóteles se denomina categoría la esencia de los entes. La categoría es la esencialidad de las cosas, ¿no? La usía como sustancia segunda, la entidad. En Aristóteles la categoría tenía el sentido de captar la esencia de los entes, la esencialidad más general. Ahora esa esencialidad de los entes está pensada en relación y concordancia con el pensamiento. La esencialidad de las cosas, que al comienzo de la fenomenología era pensada como lo otro de la conciencia, ¿no? Acordaos, la verdad está en el objeto, ¿no? Así empieza la fenomenología. Pues esa esencialidad de las cosas es ahora la conciencia misma. Dice, cuando dice en el párrafo, dice la razón es la certeza de ser toda la realidad, ¿no? Hay un poquito más adelante habla de la categoría. Dice, la categoría que comúnmente tenía el significado de ser la esencialidad de lo ente, indeterminadamente de lo ente en general o de lo ente frente a la conciencia, es ahora esencialidad o unidad simple de lo ente solo como realidad efectiva pensante. En otros términos es esto, que autoconciencia y ser son la misma esencia, la misma no como una comparación, sino en y para sí. Porque las categorías descansan para Kant en la unidad de la autoconciencia, o sea, todo esto resulta precisamente, de que las categorías descansan para Kant precisamente en la unidad de la autoconciencia. O sea, las categorías son las diferentes formas de la unidad de la autoconciencia. Esto lo demuestra Kant, o lo muestra Kant en la deducción trascendental de las categorías dentro de la crítica a la razón pura, ¿no? Y esta deducción trascendental, que es importantísima para entender a Hegel, la entiende Hegel como que la esencialidad de las cosas reside en el pensamiento, en la unidad del yo pienso o unidad de la percepción. Allí, en la deducción trascendental de las categorías, Kant ha mostrado que la autoconciencia y el ser son uno y lo mismo. No que simplemente se correspondan o adecúen, sino que son en sí y para sí lo mismo. No se trata de que la autoconciencia concuerde con la realidad, sino de que pensamiento y ser son lo mismo. Se trata de que el ser se reduce a pensamiento y de que los entes poseen objetividad, unidad, pluralidad, realidad, ¿verdad? Todas las categorías gracias al pensamiento. Sin el pensamiento no poseen eso. Todas las categorías se fundamentan en el pensamiento. Esto es lo que ha mostrado Kant. Al principio habla aquí Hegel solo de categoría en singular, pero es verdad que hay varias categorías, dice Hegel, porque esta categoría, unidad simple de la autoconciencia y del ser, empero tiene en sí la diferencia, ¿no? La categoría se determina y se especifica en varias categorías. ¿Por qué? Porque la categoría es la unidad de pensamiento y ser, es decir, se trata del pensamiento que, estando en lo otro de sí mismo, a saber, en el ser, está consigo mismo. Se diferencia, se sitúa en lo otro sin salir de sí mismo. La categoría se diferencia, por tanto, pero en una diferencia que es solamente interna, que no es una diferencia real, ¿vale? Pues su esencia es justamente la de ser inmediatamente igual a sí misma en el ser otro o en la diferencia absoluta. Esta idea de una diferencia transparente recuerda mucho al concepto especulativo. Ya veréis en toda la fenomenología, y en este capítulo hay muchísimas referencias al concepto especulativo, lo cual hace muy complicada la lectura de la fenomenología porque no explica en ningún momento
¿Qué leches es el concepto especulativo? Esto lo explica en la ciencia de la lógica, que es una obra posterior, en realidad. Entonces, ahí está un poco complicada, ¿no? Pero esta diferencia, esta idea de una diferencia transparente, pues ya os digo, recuerda al concepto especulativo, el cual se divide internamente, pero siempre se mantiene dentro de sí mismo, ¿no? Siempre es igual a sí mismo. Hegel, bueno, aquí está hablando de pensamiento en general, de razón, y afirma que el pensamiento se divide y se diferencia internamente, permaneciendo dentro de sí mismo e igual a sí mismo, ¿no? Y esto es algo que también ocurre en la ciencia de la lógica, ¿no? En la ciencia de la lógica, el pensar se va desarrollando dentro de sí mismo, se va diferenciando en determinaciones del pensar cada vez más complejas, pero manteniéndose siempre en unidad consigo mismo, ¿no? Pensamiento tiene varias determinaciones que han de ser generadas unas a partir de otras. Pero claro, en la ciencia de la lógica estamos hablando de determinaciones del pensar. Aquí estamos hablando de categorías, que es diferente. Categorías son determinaciones del pensar que se refieren a objetos. O sea, son esa especie de unidad entre pensamiento y los objetos, ¿no? Y además dice Hegel aquí que aparecen varias categorías, dice también en este párrafo, ¿no? Y ese aparecen, en realidad, yo creo que no es inocente, sino que está un poco aludiendo a una de las críticas que le hacían a Kant en aquella época y que Hegel la hace propia, a saber que no se sabe muy bien cómo ni por qué aparecen esas categorías. O sea, la siguiente crítica de Hegel es esta. O sea, Kant presenta una tabla de las categorías que, según él, se deduce fácilmente de la tabla de los juicios, y esta tabla de los juicios, según Kant, está dada. Y Hegel diría, no se sabe muy bien cómo ni por qué, ¿no? Se trata nuevamente de una aseveración. De hecho, también lo plantea, dice esta aseveración, ¿no? Como la aseveración de Fichte de que el yo es todo. Kant echa en falta a Aristóteles, que su lista de las categorías es rapsódica, pero esta crítica, pues, según Hegel, podría volverse también contra él. Él toma las categorías a partir de los juicios, pero ¿por qué es correcta la tabla de las categorías? Perdón, ¿por qué es correcta la tabla de los juicios de la que parte Kant? Y como sabemos que es completa, ¿no? O sea, los dos problemas, ¿no? Como sabemos que que las categorías son todas las que son y que están todas ahí en esa tabla, ¿no? Eso se discutió mucho en esa época. Simplemente se encuentra esta tabla, se la registra como un hallazgo, precisamente cuando se está estudiando el entendimiento, donde el argumentar y el razonar están en su casa. Aquí Hegel lo explica de una manera casi medio indignado, ¿no? Dice al final del párrafo, ya digo, estoy en el párrafo este grande que pone que empieza la razón, es la certeza de ser toda la realidad, ¿no? Y al final del párrafo dice, pero a su vez registrar la pluralidad de las categorías de cualquier manera como algo que se ha hallado, verbigracia, a partir de los juicios, es evidente que se está refiriendo a Kant, no lo dice, pero se está refiriendo a Kant, y admitirlas así es algo que debe considerarse de hecho como un desprecio hacia la ciencia. ¿En dónde va a mostrar el entendimiento una necesidad si no es capaz de hacerlo en el mismo, que es necesidad pura, ¿no? O sea, si el entendimiento no es capaz de dar razón de sus mismos conceptos, ¿cómo va a dar razón y va a encontrar necesidad en todo lo demás, ¿no? Esto, bueno, no puede ser, ¿no? ¿Cómo va a ser el entendimiento fuente de conocimiento necesario si no puede encontrar ni siquiera en sí mismo necesidad, ¿vale? En este punto, en este nivel del conocimiento filosófico, dice Hegel, un poquito más adelante, de ningún modo se podría hablarse ya propiamente de cosas, de algo tal que fuera para la conciencia solo lo negativo de ella misma, porque las cosas no son en sí. Es decir, porque el objeto es la conciencia misma, como ha desarrollado o como ha mostrado el desarrollo de la fenomenología. Así que ya no ha lugar a hablar de cosas, sino del pensar y sus determinaciones. Hablar de cosas en sí es algo ya inadecuado, piensa Hegel. Sin embargo, en el concepto de categoría está implícito este doble sentido, como os decía. Por un lado, ser una determinación del pensar, pero por otro lado, referirse a las cosas, referirse a los objetos. Nuevamente, se está refiriendo a Kant, ¿no? El pensar como categoría pura es una unidad negativa, y como unidad negativa, leo a Hegel, empero excluye de sí tanto las diferencias en cuanto tales como aquella primera unidad pura inmediata en cuanto tal. Es decir, el pensar es aquí un punto de referencia vacío, a partir del cual se distinguen las categorías y de estas se diferencian todavía las cosas en sí. Y aquí surge nuevamente otra de las preguntas de la crítica de la razón pura, el problema de cómo se pasa de las categorías puras a las cosas, ¿no? O, dicho más en términos de Kant, surge el problema de la aplicación de las categorías
puras a objetos empíricos. El problema es el siguiente, ¿no? Si lo conocéis seguramente, las categorías son completamente heterogéneas a las representaciones sensibles, ¿no? Son de distinta naturaleza. Esto en realidad lo mostró David Hume, ¿no? Lo mostró Hume. Las categorías no se pueden encontrar en la experiencia, ni la causalidad, ni a la postre, en verdad, ninguna otra. Por tanto, ¿cómo pueden aplicarse categorías a fenómenos? Este es el problema que lleva a Kant a pensar en el esquematismo de los conceptos, ¿vale? Bueno, Kant plantea que es necesario un esquema trascendental, que ese esquema trascendental es una determinación del tiempo, ¿vale? Es un tercer término, dice Kant, entre la categoría pura y el fenómeno, ¿vale? Que es en parte empírico y en parte a priori, y que es lo que tiene que mediar, ¿no? Y es ese esquema, que está citando aquí Hegel un poquito más adelante, el que nos lleva de las categorías intelectuales a la singularidad y la cosa sensible. Dice Hegel, ya siento que tengamos diferentes paginaciones, pero bueno, yo creo que más o menos os situáis. La singularidad es el tránsito que ella hace desde su concepto hacia una realidad externa. El esquema puro, que es tanto conciencia como, para que haya singularidad y un uno excluyente, el indicar hacia otro, ¿vale? El esquema se refiere a un otro, a saber, a las cosas, pero pertenece todavía a la conciencia. En todos estos pasajes de Kant, Hegel lo que ve es el movimiento de la conciencia misma que bascula de la unidad pura consigo misma al extremo contrario, o sea, al extremo de la singularidad y de la cosa en sí, ¿no? Este movimiento parte de la unidad pura del pensar, la conciencia, la categoría pura, continúa con las diversas categorías, de estas va a la singularidad y los fenómenos y retorna al pensamiento, ¿no? Y al final del párrafo hay un pasaje algo críptico, dice: la categoría pura remite a las especies, las cuales pasan a la categoría negativa o a la singularidad, pero esta última remite de vuelta a aquella. Ella misma es conciencia pura, que en cada una sigue siendo ante sí esta clara unidad consigo, más una unidad que se ve en la misma medida remitida a otro que, en tanto que ha desaparecido, y en tanto que ha desaparecido, vuelve a ser engendrado. Bueno, un texto un tanto crítico, pero yo creo que la unidad del pensar, está diciendo aquí Hegel, se refiere, la unidad del pensar nos lleva a las diversas categorías, y estas a su vez se refieren a través del esquema a las cosas en sí, o sea, la singularidad, que es lo negativo del pensar, por tanto la categoría negativa. Y esta, a su vez, vuelve a referir a la unidad del pensar. O sea, que Hegel parece sugerir aquí que la unidad de la autoconciencia, en tanto que razón, se ha duplicado, ¿no? Que es una crítica que le hace a Kant en obras anteriores, ¿no? En Fe y Saber y también en Escrito a la diferencia, ¿no? Dice, en esas obras, dice Kant, en Kant aparece todo duplicado, ¿no? El yo por un lado y la cosa en sí por el otro, ¿no? Pues aquí parece que vuelve a decir lo mismo, ¿no? Por un lado el pensamiento, por otro lado la cosa en sí, estando ambos extremos igualmente vacíos, ¿no? Y el movimiento de la conciencia se explica pues así, ¿no? Dice en el siguiente párrafo, un poquito más adelante: pero la conciencia, en cuanto a esencia, este párrafo empieza con: vemos aquí a la conciencia pura, ¿vale?, puesta de una doble guisa, ¿no? Y un poquito más adelante en el párrafo dice: pero la conciencia, en cuanto a esencia, es todo este recorrido mismo, pasar desde sí, en cuanto a categoría simple, a la singularidad y al objeto, e intuir en este el recorrido, cancelarlo como un recorrido diferente y asumirlo, apropiárselo y enunciarse así como esta certeza de ser toda la realidad, ser tanto ella misma como su objeto. O sea que la conciencia como razón hace este recorrido, ¿no? Transita hasta el objeto y contempla en este su propia naturaleza y su lógica, y con ello, dice Hegel, debería superar el objeto en tanto que algo aparentemente distinto de sí mismo, ¿no? Apropiarse el objeto y realizar su certeza de ser toda la realidad. Pero Kant y sobre todo Fichte, plantea Hegel, se quedan solamente en el comienzo, ¿no? Se quedan solamente en el comienzo del camino, toman a la razón como se presenta de entrada, siendo toda la realidad, declaran esta certeza y se quedan parados en esta primera afirmación, que sin un desarrollo ulterior no pasa de ser una afirmación abstracta y vacía, ¿no? Sobre todo Fichte se sitúa en este comienzo de la razón, que afirma que todo es racional, que todo pertenece a la razón, pero que no sabe cómo ni por qué, ¿no? La primera vez que lo enuncia, dice un poquito más adelante Hegel, es solo esta palabra abstracta y vacía de que todo es suyo. Y claro, para poder avanzar, y aquí viene otra crítica
de Hegel que hace a Fichte, también indirectamente a Kant, dice, para poder avanzar siquiera este idealismo trascendental debe añadir algo más. Porque de la vacuidad del yo soy yo, el idealismo de Fichte pues no puede sacar nada más, ¿no? O sea, se tiene que quedar parado. Su comienzo es acabado y completo y no puede dar lugar a ningún movimiento ni a ninguna argumentación. Ya le había hecho esta misma crítica, la tenéis también en el escrito de la diferencia y en Feix. A ver, una crítica que en el fondo procede de Jacobi también. Para avanzar siquiera Fichte necesita afirmar un no-yo. ¿Vale? Necesita el choque del no-yo a través del cual el yo es limitado y adquiere conciencia de sí mismo, convirtiéndose en pensamiento. Es decir, Fichte tiene forzosamente que bajarse enseguida de su yo absoluto, al cual ya no es capaz de retornar jamás en su sistema. La misma necesidad que aparece también, dice Hegel, en Kant. Las categorías tienen que ser rellenadas no ya con el no yo, ¿no? Sino con, en general, dice Kant, la diversidad de la intuición empírica, ¿no? Si no, son pues, formas vacías del pensar. En Fichte esto está llevado hasta la contradicción, piensa Hegel, ¿no? Pero bueno, el problema que ve aquí Hegel es que tanto Fichte como Kant tienen un concepto vacío y abstracto de razón. Y por eso necesitan del impulso, del choque con lo otro, del no-yo, cayendo así en la contradicción de afirmar que la razón es todo. Ya digo, esto de que la razón es todo, no sé yo muy bien si en Fichte lo piensa así exactamente, pero bueno, cayendo en la afirmación, dice Hegel, de afirmar que la razón es todo por un lado, pero a la vez hay un no-yo cuyo choque, el famoso Anstos del que habla Fichte, hay que presuponer, ¿no? Por eso este idealismo es un empirismo absoluto a la vez, ¿no? Que es lo que dice un poquito más adelante. ¿No? El siguiente párrafo empieza con la primera vez que lo enuncia, ¿no? Esta frase que ya la he leído, y un poquito más adelante dice: por eso tiene que ser a la vez este idealismo trascendental de Fichte empirismo absoluto, pues para colmar ese mío vacío, o sea, yo vacío, ese selbst, esto es, para la diferencia y para todo desarrollo y configuración de esta, su razón precisa de un choque de parte extraña, en el cual, y sola y primeramente en el cual, reside la multiplicidad de la sensación o del representar. Con lo que este idealismo acaba por tener un doble sentido tan contradictorio como el del escepticismo, solo que este se expresa negativa y aquel positivamente, pero no junta sus contradictorios pensamientos de la conciencia pura como la realidad toda, ni menos aún los del choque de lo extraño de la sensación y el representar sensorial como una realidad igual, sino que anda arrojándose de lo uno a lo otro y acaba cayendo en la infinitud mala, esto es, en la sensible. Esta última frase tiene casi incluso un poquito de mala leche porque recuerda un poco a la doctrina de la ciencia. La primera doctrina de la ciencia, si algún día, o si ya os habéis metido con ella, o si algún día entráis, es verdad que hay veces que Fichte parece que está yendo del yo al no yo y del yo al no yo, y yo creo que esta frase se refiere así un poco con un poquito de mala leche, ¿no? Da la sensación Fichte de estar saltando de un lado a otro, ¿no? Sin llegar a ningún lado, diría Hegel, ¿no? O sea, este idealismo declara las cosas en sí como lo esencial y su razón se ve abocada a las cosas, de las cuales, sin embargo, solo consigue tener un conocimiento fenoménico, ¿no? Nuevamente, en el caso de Kant, ¿no? Afirma que la fuente de la objetividad, de toda verdad, reside en la unidad de la percepción. Esta es la lectura que está haciendo Hegel de Kant, ¿no? O sea, cuando Kant me dice que la categoría de la objetividad, que ser objeto es una categoría del pensamiento, o realidad, o limitación, o algo múltiple, totalidad, etcétera, etcétera, que todas esas categorías, causalidad, que todas esas son categorías del pensar y que todas ellas se basan en la unidad de la autoconciencia, lo que me está diciendo es un poco que la fuente de toda objetividad y verdad reside en el pensar. Así lo está leyendo Hegel, ¿no? En la unidad de la percepción. Pero a la vez está afirmando Kant que el en sí está en las cosas. Así que Kant se está situando un poco entre medias, ¿no? Entre la unidad de la percepción por un lado y la cosa en sí por el otro. Entre un más acá vacío, diría Hegel, o sea, un yo que es vacío, y una más allá, o sea, una cosa en sí que también es vacía, ¿no? El idealismo de Kant y Fichte se estanca en esta contradicción, ¿no? Dice un poco más adelante, este idealismo está en contradicción porque afirma el concepto abstracto de la razón como lo verdadero. De ahí que inmediatamente y en la misma medida la realidad se origine ante él como una realidad tal que más bien no es la realidad de la razón, mientras que la razón al mismo tiempo debía supuestamente ser toda la realidad, ¿vale? Hasta aquí, diríamos,
¿Este es el mío? No. Bueno, que tenemos el mismo móvil. Bueno, hasta aquí diríamos las críticas a Kant y Hegel, ¿no? A Fichte y Kant, ¿no? Pero dice Kant, dice Hegel, acaba un poco, bueno, pero el punto de vista de la razón es correcto, ¿no? De lo que se trata es de no tener este concepto abstracto de la razón, sino desarrollarlo, ¿no? O sea, el punto de vista de que la razón es toda la realidad, es esa certeza de ser toda la realidad, es correcto, está fundamentado por todo el camino de la fenomenología del espíritu, y de lo que se trata ahora es de desarrollarlo, ¿no? En la razón que observa la naturaleza y eso, ¿no? La razón es toda la realidad y hay que mostrarlo en detalle, ¿no? Dice Hegel al final, antes de ya del punto A, la razón que observa, dice, pero la razón efectivamente real no es así de inconsecuente, o sea, como Fichte y Kant, que son inconsecuentes, sino que no siendo por ahora nada más que la certeza de ser toda la realidad, en este concepto ella es consciente de sí como certeza de no ser todavía, en cuanto yo, la realidad en verdad, y se ve empujada a elevar su certeza a verdad y rellenar el mío vacío, y sale a la realidad. Sale a investigar primero la naturaleza y después vamos a ver ella misma, buscando las leyes lógicas y psicológicas, y después la unidad de sí misma con su realidad efectiva, que es con su cuerpo, y ahí entra luego la frenología y la fisionomía, ¿vale? Bueno, la conciencia que se ha elevado a razón, que observa, está segura de ser toda la realidad y de encontrarse a sí misma en lo otro. Y para la razón, escribe Hegel aquí al principio ya de esta sección, el ser tiene el significado de ser suyo, ¿no? O sea, todo es mío, toda la realidad es mía, es propia, ¿vale? Todo es racional. Lo otro es racional, es la conciencia misma. Y la actividad de la razón consiste en buscarse y encontrarse en lo otro, conocerse en lo otro. Por eso, la razón se vuelve hacia lo otro y se zambulle nuevamente en la certeza sensible y la percepción, ¿no? Obviamente esta diferencia que había con la autoconciencia, ¿no? Mientras que la autoconciencia se queda en sí misma, ¿no? Y toda la realidad lo que hace no le importa más que para ella misma, ¿no? La razón sale a lo otro con la convicción de que en eso otro solo se va a encontrar a sí misma, ¿no? Es como que se está viendo en el espejo de la realidad, ¿vale? Lo otro es, por eso la razón, digo, se vuelve hacia lo otro, se zambulle nuevamente en la certeza sensible, en la percepción. La razón que observa vuelve a recabar datos sensibles, como la certeza sensible y la percepción, pero a diferencia de las dos figuras, de las dos primeras figuras de la fenomenología, su certeza es ahora que aquello que está enfrente, aquello que percibe, no es algo otro, sino que es algo racional. O sea, que en el fondo es ella misma. La razón se busca en lo otro. Se busca en todo, ¿no? Y lo que hace es plantear observaciones, ¿no? No solamente percibe, sino que ahora, dice, es ella misma la que plantea las observaciones y la experiencia. Es decir, y yo creo que aquí esto de plantea, ¿no? Que en alemán dice anstellen, o sea, que es algo como colocar, practicar, efectuar, plantear, incluso planificar, podríamos decir. O sea, lo que está diciendo Hegel es que ya no se trata simplemente de una visión ingenua de la naturaleza, ¿no? Sino que la razón está planteando observaciones planificadas, experimentos incluso de la naturaleza, planifica sus observaciones, interroga la naturaleza, se está buscando a sí misma ya en la naturaleza, ya no es simplemente la mera, la ingenua percepción o la ingenua certeza sensible, ¿vale? No es esa contemplación. Podría decir que en la certeza sensible y en la percepción la conciencia se encuentra con lo otro, mientras que en la observación racional la razón se busca a sí misma en lo otro, ¿vale? Dice, al principio, tan solo barruntándose así en la realidad efectiva, o sabiéndola tan solo como suya en general, la razón procede en este sentido a tomar posesión universalmente del patrimonio que se le ha asegurado y planta en todas las cumbres y valles el signo de su soberanía. Veis que incluso plantea en este fragmento casi un lenguaje bélico, ¿no? Como de conquista de un territorio, ¿no? Está tomando posesión de todo el mundo, ¿no? Está plantando en todos lados el signo de su soberanía, ¿no? Lo cual es un poco sugerente porque en aquella época estaba Napoleón avanzando sobre Jena y sobre toda Europa, ¿no? O sea que tiene
tiene bastante de sugerente el asunto, ¿no? Bueno, antes de entrar en ese tomar posesión de toda la realidad, antes de entrar ya en lo que es la observación de la naturaleza, como la primera sección, hace en esta paginita unas diferencias que yo creo son centrales entre el punto de vista de la razón, como está expuesto aquí en la fenomenología, capítulo de la fenomenología, y el punto de vista de la razón que se expone en el sistema de la filosofía, que yo creo que es central, ¿vale? O sea, el capítulo de la razón, en el marco de la fenomenología del espíritu, describe la experiencia de la conciencia que tiene razón, ¿no? Incluso cuando antes lo hemos nombrado, ¿no? Lo has nombrado tú, ¿no? Que es has hablado de la representación de la razón, ¿no? A la conciencia se le abre o se le conoce por primera vez la representación de la razón. Es una conciencia que tiene razón, ¿vale? Pero esto no es la posición hegeliana definitiva, ¿no? La posición de Hegel, más definitiva, está expuesta en la ciencia de la lógica, vamos, esto creo yo, luego si queréis lo discutimos, en la ciencia de la lógica y luego en las otras dos partes del sistema, en la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. El sistema hegeliano de la filosofía es un sistema de la razón y la libertad que se diferencia del punto de vista, de este punto de vista que está describiendo aquí, de la conciencia que posee razón. Y la diferencia reside en la estructura misma de la conciencia. La conciencia se ve siempre confrontada con un objeto, frente a ella, ¿no? Cuando se ha elevado al punto de vista de la razón, la conciencia sabe que ella es toda la realidad, pero aún así observa en la naturaleza y busca en ella la verdad, es decir, busca la verdad de las cosas mismas y se busca en ellas, ¿no? La filosofía, por contra, o sea, el sistema de la filosofía, el idealismo en sentido estricto, solo reconoce a lo racional y lo libre como lo verdadero, y por ello no se lanza primero a investigar el mundo y reconocerse allí en el mundo, sino que lo primero que hace es investigar a la razón misma. Es decir, investigar al pensamiento y sus determinaciones, porque ahí está la verdad. Por eso la primera parte del sistema es lógica especulativa, es el estudio del pensar y sus determinaciones, ¿vale? Mientras que lo que el capítulo sobre la razón que estamos viendo aquí expone es una conciencia que ha alcanzado este punto de vista de la razón. O sea que de alguna manera, si queréis, está describiendo también la actitud epistémica de la ciencia moderna, que, dice Hegel, transforma toda la realidad en determinaciones racionales, lo que está haciendo es reconocer a la razón en todo el mundo, en todo lo que ve, pero aún así insiste en querer investigar la ciencia de las cosas. O sea, insiste en querer estar descubriendo la verdad de las cosas, ¿no? Dice... el párrafo empieza, bueno, en este párrafo de al principio solo barruntándose, un poquito más adelante dice: la razón barrunta de sí que ella es una esencia más profunda, pues el yo puro es, y tiene que exigir que la diferencia, el ser múltiple, le advenga a él como lo suyo, que se intuya como la realidad efectiva y se encuentre presente como figura y como cosa. Pero si la razón se dedica a ozar en todas las entrañas de las cosas y les abre todas las venas, esto es lo que va a hacer la razón que observa. Ozar en todas las entrañas de las cosas y les abre todas las venas para brotar de ellas frente a sí, no alcanzará esta dicha, sino que antes tiene que haberse completado en ella misma para luego poder hacer la experiencia de su compleción. Es decir, primero se tiene que conocer a sí misma, la razón primero se tiene que conocer a sí misma, en tanto que lógica especulativa, y después podrá reconocerse en el mundo, en la naturaleza y en el espíritu. Pero esto no es lo que va a hacer, ¿vale? La conciencia observa, es decir, la razón quiere encontrarse y tenerse como objeto que es, como modo efectivamente real, sensible y presente. La conciencia de este observar se cree, y así lo dice, desde luego, que no es de sí misma de quien quiere hacer la experiencia, sino al contrario, de la esencia de las cosas. O sea, la conciencia ahora, la razón que observa, se está pensando que está descubriendo la verdad de las cosas. Pero dice Hegel, pero en realidad se está conociendo a sí misma, ¿vale? Porque en realidad no ha asumido filosóficamente el idealismo, ¿vale? La razón que observa se busca a sí misma en la naturaleza, disecciona las cosas, las plantas, los animales, analiza los fenómenos uno a uno y al máximo detalle, escudriña toda la naturaleza, pero nunca llega a la satisfacción, nunca llega a encontrarse totalmente en la realidad, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ver, ¿no?
ese camino escéptico que continúa de la fenomenología. No alcanzará esta dicha, escribe Hegel, es decir, la dicha de encontrarse completamente en la realidad. Primero debe conocerse a sí misma, especulativamente, y después tiene que reconocerse en lo otro. Pero en la fenomenología se trata, sin embargo, de una conciencia que posee razón. Y esta conciencia observa la naturaleza y se busca en la naturaleza, pero piensa estar descubriendo la realidad, la verdad y la esencia de las cosas, ¿vale? Un poco más adelante dice, si ella, la conciencia, supiera a la razón como esencia igual de las cosas y de sí misma, y supiera que la razón solo puede estar presente dentro de ella con su figura peculiar, descendería entonces hasta sus propias profundidades y buscaría la razón en ellas, antes que en las cosas. Y cuando lo hubiera encontrado en tales profundidades, la razón sería devuelta afuera, a la realidad efectiva, para intuir en esta su propia expresión sensible, pero a la vez tomar tal expresión esencialmente como concepto. Esto es lo que hace el sistema de la filosofía, ¿no? Primero desciende a las profundidades del pensar, en la lógica especulativa, después sale afuera. Vale. Bueno, vamos con observación de la naturaleza. Bueno, al comienzo de esta sección, observación de la naturaleza, hace Hegel una caracterización clara de este término de observación, ¿vale? Beobachtung en alemán. Él dice, una observación es una percepción con un sentido universal, es decir, una percepción que tiene una significación universal. El científico se esfuerza por observar la naturaleza y comienza inmediatamente sus observaciones, contempla, disecciona, plantea experimentos, etcétera, etcétera. Para él lo fundamental en su ciencia es esto, las pruebas empíricas, pero se olvida a veces de señalar que para él no se trata de simple y llanamente observar, escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? El científico busca con su observación la universalidad, busca, la observación que realiza no tiene en ningún caso un sentido que se restrinja al aquí y a la hora, al esto de aquí, como era el caso de la certeza sensible, a la cosa concreta. Él no observa una cosa concreta, sino que observa un caso concreto de algo más general. Y la primera forma de este observar es lo que Hegel llama el describir de las cosas, ¿no? Esta descripción de las cosas. Esto es un poco raro de entrada, porque ¿por qué tiene que ser esta descripción de las cosas? Pero bueno, la idea yo creo es que para Hegel lo universal es movimiento, lo universal es un dinamismo de lo que permanece igual a sí en lo otro. Lo universal no está simplemente ahí, no está simplemente dado, sino que es el movimiento del permanecer igual a sí mismo, ¿vale? Lo dice, de hecho, al principio, ¿no? Dice, de primeras, esto universal no es más que lo que permanece igual a sí. Su movimiento no es más que el uniforme retornar de la misma actividad, ¿no? Lo universal es este movimiento a través de lo cual lo mismo retorna una y otra vez y en la misma forma, siendo lo mismo una actividad. O sea, no es algo dado, sino que es un movimiento. Pero claro, puesto que el objeto de la conciencia que observa la naturaleza no realiza este movimiento por sí mismo, tiene que hacerlo la conciencia misma. Entonces, el describir las cosas es este movimiento. El describir las cosas consiste en tomar cosas singulares y caracterizarlas con determinaciones universales. Y es un describir que, dice Hegel, ni siquiera hace uso del entendimiento, sino de la pura memoria, y expresa un poco de manera universal lo que en la realidad efectiva solo se da de manera singular, ¿no? La descripción de la naturaleza se detiene en cosas y fenómenos particulares, singulares, inéditos, y les da una forma universal. Pero no es que la cosa misma devenga ella misma universal, sino es el movimiento de este describir el que está retornando constantemente al universal, buscando lo universal en lo otro, ¿no? El describir toma algo de manera superficial, descubre una nueva singularidad, lo clasifica, lo etiqueta, ¿no? y pasa al siguiente, ¿no? Y es el movimiento de este describir, se repite constantemente, ¿no? Se trata de encontrar nuevos animales, nuevas plantas, minerales, nuevos fenómenos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que dice Hegel, en cuanto dice, por eso, un poquito más adelante, en ese mismo párrafo, el objeto, según queda descrito, ha perdido interés, ¿no? Es una época, claro, tened en cuenta que es la época de los grandes descubrimientos científicos. Bueno, hoy en día también se hacen, pero en aquella época es el gran apogeo de las ciencias, ¿no? Y aquí Hegel pues hace muchas referencias, ¿no? Dice,
dice un poquito más adelante, esto lo tengo aquí copiado, dice: a este instinto inquieto y sin pausa nunca le puede faltar material, encontrar y distinguir una nueva especie o incluso un nuevo planeta, al cual, aunque sea un individuo, bien que le corresponde a la naturaleza de algo universal. Es algo, dice, que solo le está destinado a los afortunados, ¿vale? Aquí, pues, bueno, por ejemplo, se está refiriendo a Herschel, que descubre Urano en 1781, que descubre también los satélites de Urano, ¿no? Que es el primero que descubre e investiga las nebulosas, y en general se está describiendo esta forma de hacer ciencia, según la cual lo que hay que hacer es descubrir constantemente cosas nuevas, ¿no? Hacer nuevos descubrimientos. Estos descubrimientos no son solamente de nuevos géneros y especies, sino también de nuevas variantes y de nuevas subespecies dentro de géneros y especies, pues de flora y fauna ya existente. Y el problema que ve aquí, porque es verdad que esto lo ve Hegel críticamente, es que la universalidad de la que se trata aquí, claro, como es una universalidad a la que constantemente se le están encontrando nuevas especies y nuevos géneros, ¿no? Pues claro, es una universalidad, dice él, indeterminada. Es... en la lógica lo llama Allheit, Félix Duque lo traduce como suma total, ¿no? Es esa universalidad que consiste en ser lo común, la propiedad común a muchos, ¿no? Y a la cual se le encuentran constantemente nuevas especies, ¿no? Y eso para Hegel es un fallo, ¿no? Es una generalidad, una especie de paraguas donde se van subsumiendo cada vez más subespecies, pero que no se llega a una universalidad real. Dice un poquito más adelante, dice: en este reino de la indeterminidad de lo universal, en el que la clasificación particularizadora se acerca de nuevo a la singularización y vuelve luego también a descender dentro de ella, aquí y allá, se ha abierto una reserva inagotable para observar y describir. ¿Veis, no? O sea, constantemente se hacen nuevos descubrimientos, constantemente se describen nuevos fenómenos, y esto en principio sería algo positivo, pero Hegel lo ve como algo negativo. Hegel lo ve incluso como un fallo de la naturaleza, ¿no? Esto lo veis también en las barreras, un poquito más adelante habla de las barreras de la naturaleza y de su propia actividad, ¿no? Esta idea de que en la naturaleza las nuevas especies se descubren constantemente, lo ve Hegel como un fallo en la naturaleza. También lo tenéis en el parágrafo 250 de la enciclopedia, lo ve Hegel como una impotencia de la naturaleza, ¿vale? Bueno, describir y clasificar se centra entonces, en vez de en una pura percepción, una pura descripción sensible de lo que hay, en encontrar propiedades que sean universales, ¿no? Características, dice Hegel, Merkmal es el término alemán, ¿no? Que al contrario del resto de las propiedades de la cosa serían propiedades esenciales, ¿no? Las características o propiedades esenciales son más importantes que el resto de propiedades que pueda tener la cosa y que son dejadas de lado por la conciencia, ¿no? Así que no se trata simplemente de lo sensible, sino de encontrar estas características esenciales, ¿no? Entonces, mediante estas propiedades esenciales, lo que hace esta razón que observa es identificar cómo la cosa misma se distingue de lo demás, ¿no? O sea, la cosa misma, los objetos, están constituidos de tal manera que se diferencian entre sí, que tienen un ser para sí que lo separa activamente del otro. Aquí es donde entramos en la observación de la naturaleza, las especies animales y las especies vegetales, ¿no? La flora y la fauna. Dice un poquito más adelante, el párrafo empieza con: si para buscar y describir parece tratarse solo de las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque no se trata solo de las cosas, se trata de las cosas, pero también de la propia razón, ¿no? Que está buscando determinaciones universales. Y dice ahí un poquito más adelante: los caracteres que diferencian a los animales, por ejemplo, se toman de las garras y de los dientes. Pues de hecho, no es solo que por ellos el conocer diferencia a un animal de los otros, sino que por ellas, el animal se separa y se distingue él mismo. Por medio de estas armas se conserva para sí, separado y particularizado del universal.
La planta, en cambio, no llega al ser para sí, sino que solo toca el límite de la individualidad. Por eso mismo, es en este límite en el que muestra la apariencia de la división en sexos, donde ha sido registrada y diferenciada. Pero lo que quede por debajo de ella no puede distinguirse ya por sí mismo de lo otro, sino que se pierde al entrar en la oposición. Bueno, aquí voy a ir acelerando un poco, seguramente, no me va a dar tiempo, pero bueno. Aquí se está refiriendo, bueno, por un lado a las clasificaciones que hacen Aristóteles y Linneo, de plantas y animales, y en concreto en lo de los sexos de las plantas a Linneo, ¿no? Linneo distingue entre plantas que tienen o sea, plantas monoicas y plantas dioicas, o sea, una planta que tiene flores de ambos sexos o plantas que tienen individuo macho o individuo hembra, ¿no? Y mediante esa diferenciación en sexos, dice Hegel, se diferencia la planta por sí misma del resto. Pero esto las plantas lo consiguen de manera regular. En el caso de los animales está mucho más claro. Bueno, ¿cuál es el problema? Porque siempre hay un problema en esto. El problema es que en esta búsqueda de características esenciales de plantas y animales, la razón se encuentra con mezcolanzas, ¿no? Se encuentra con ejemplares, con propiedades que se suponía que pertenecían solo a una especie y de repente se las encuentra en otra, ¿no? Y entra en total confusión, ¿vale? O sea, esto tiene su base lógica, Hegel lo argumenta así, el problema, ¿no? O la esencia de lo determinado y de lo concreto, para Hegel, lo plantea la ciencia de la lógica, es de tal manera o de tal naturaleza que transita en su contrario. O sea, lo concreto siempre transita en su otro, siempre se define por lo otro y acaba transitando en lo otro. Y la naturaleza, y la observación de la naturaleza encuentra por ello mezcolanzas, ¿no? Dice un poquito más adelante. El párrafo empieza en tales sistemas de algo universal, ¿no? Bueno, pues ahí a mitad de párrafo dice el observar que las mantenía ordenadamente separadas y creía tener algo fijo en ellas, se ve como un principio que se solapa con los otros. Se forman transiciones y confusiones. Y ve que en esto está enlazado lo que antes tomaba simplemente por separado. Y separado lo que él contaba como junto, ¿no? O sea, se ve como todo mezclado y se confunde, ¿no? Y entonces entiende que lo que ha visto en realidad en esas propiedades esenciales no son más que determinidades inertes, dice en el siguiente párrafo, y por tanto que lo que hay que encontrar en la naturaleza son las leyes de ese dinamismo. O sea, que la naturaleza es puro dinamismo, es puro cambio, es puro devenir, y que lo que hay que encontrar son leyes de la naturaleza, ¿vale? Que expresen esa necesidad. Así que en vez de buscar propiedades esenciales, busca leyes, ¿no? Y ahí se lanza a buscar leyes con la necesidad del concepto. Vale. Aquí es donde empieza a hablar de la caída de la piedra, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, en su búsqueda de las leyes, la razón, dice Hegel, no acepta meras hipótesis, ¿vale? Lo que aparece o lo que no aparece fenoménicamente no es nada para la razón, ¿vale? La universalidad, dice Hegel, debe manifestarse en los fenómenos, debe ser real. Al establecer leyes naturales, la conciencia, sin embargo, comienza encontrando probabilidades. Observa fenómenos, observa un número importante de casos y generaliza a partir de ellos. La razón afirma que esta universalidad es válida para todos los casos, pero no prueba todos los casos, sino solo algunos, ¿no? Y el ejemplo es el de la caída de la piedra, ¿no? La piedra es levantada, se suelta y acto seguido la cae, no de nuevo a la tierra. Puesto que este fenómeno se observa muchas veces, no es necesario probarlo para todas las piedras, ¿no? Ocurrirá lo mismo con toda probabilidad. Así que se concluye que las piedras caen. O si no, se utiliza un argumento de analogía, ¿no? El argumento de analogía sería algo así como la piedra A cae, esto de aquí es otra piedra, una piedra B, por tanto esa piedra también cae, ¿vale? Bueno, tenía aquí cosas sobre el argumento de analogía, me lo voy a saltar, porque también lo explica en la lógica mejor, pero vamos a saltar. En cualquier caso,
lo que se establece es estas leyes que de entrada solo tienen probabilidad. Posteriormente, dice Hegel, lo que hace la razón que observa, lo que hace el científico, en realidad, no es solo quedarse con esta analogía de, bueno, el resto de piedras caerán, ¿no? O han caído muchas, así que muy probablemente caerán todas, sino que lo que hace es comprobarla con experimentos, ¿vale? Y aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Dice, el científico tiene la feliz idea de que seguramente otras piedras caigan, pero no se queda parado en esta analogía y en esta mera probabilidad. Lo que hace es poner la prueba, experimenta, plantea experimentos, contrasta y constata sus hipótesis y así escribe Hegel, y el científico no lo sabe, depura la ley de sus momentos para dejarla en concepto. El párrafo empieza con el instinto de la razón. El instinto de la razón, que de hecho lo leemos, dice, el instinto de la razón, por cierto, aquí empieza a hablar de instinto de la razón, ¿no? Yo creo que precisamente porque está hablando de una razón que no está esclarecida de sí misma, que no se conoce a sí misma, sino que es una razón que se ha lanzado a conocer el mundo, ¿no? Entonces, para contrastar con esa razón que se conoce a sí misma ya dentro del sistema de la filosofía, habla aquí, yo creo, de instinto de la razón, como una razón que hace las cosas un poco por instinto, sin ser muy consciente, ¿vale? Dice, el instinto de la razón, el instinto de razón, perdón, de esta conciencia, por ser la ley en sí, al mismo tiempo concepto, se orienta necesariamente, pero sin saber qué es eso lo que quiere, a depurar la ley y sus fenómenos para dejarla en concepto. Plantea ensayos sobre la ley, tal como aparece primeramente. La ley se presenta impura, envuelta en ser singular y sensible, y el concepto que constituye su naturaleza hundido en la materia empírica. Es decir, el científico va estableciendo experimentos y va depurando la ley, ¿vale? Va buscando eliminar de la ley todo lo que sea irrelevante y accesorio, ¿no? Y mediante este proceso de pruebas lo que está haciendo es depurar la ley a los momentos del concepto, dice Hegel, aunque el científico no lo sepa, ¿vale? Y entonces, bueno, dice un poquito más adelante, dice, esa investigación tiene el significado interno de encontrar condiciones puras de la ley, lo que no quiere decir otra cosa, aunque la conciencia que así se expresa se creyera que ella dice otra cosa distinta, que elevar completamente la ley a la figura del concepto, a fin de borrar toda atadura de sus momentos a un ser determinado. Y esto se aclara con los ejemplos que pone después Hegel, porque esto de depurar la ley mediante experimentos lo ve Hegel en ejemplos de su época. Uno es la electricidad y otro es la investigación de ácidos y bases, ¿no? Vamos primero con la electricidad muy rápidamente, ¿vale? Dice Hegel. Bueno, en los pasajes que habla de la electricidad se está refiriendo a las investigaciones de Benjamin Franklin, que es el de la Constitución americana, el de Estados Unidos, vaya, el padre de Estados Unidos, que también era científico, y es el primero que establece que la electricidad es un fluido. Anteriormente, sobre todo Charles Dufay, que es un francés, planteaba que había como dos tipos de electricidades, una electricidad vítrea y una electricidad resinosa, ¿no? Que eran como dos sustancias, y veía este científico Dufay la electricidad como apegada a los cuerpos. Y lo que descubre Franklin es que la electricidad no es una propiedad de un cuerpo, sino que es, por así decirlo, una entidad independiente. Franklin habla de fluido, ¿vale? Entonces, hay electricidad positiva o negativa, dependiendo de si se frotan o no los cuerpos, ¿no? Se frotan dos cuerpos determinados, ¿vale? O sea, aquí, en estos experimentos de Franklin sobre la electricidad, dice Hegel, lo que está haciendo la razón es depurar a la ley y al conocimiento científico de momentos que son accesorios, ¿no? De la resina o del ámbar, ¿no? De los primeros experimentos que se hacían de electricidad con piezas de ámbar, con trozos de ámbar, de oro, etcétera, etcétera.
Lo que se descubre después es que la electricidad es independiente de esta. Y lo mismo se constata en la investigación sobre ácidos y bases, ¿vale? Bueno, no entro en esto de ácidos y bases. La clave aquí es que una vez que en aquella época se descubre que el calor, la electricidad, ácidos, bases, que todo eso no son propiedades de las cosas, sino que son, pues lo que os digo, entidades independientes. Y a eso se les llama materias, que eso igual os ha llamado la atención en el texto. Hay un momento en el que habla de materias, ¿no? De hecho, al final del párrafo, dice, el resultado de los experimentos cancela y asume de este modo los momentos o espiritualizaciones en cuanto a propiedades de las cosas determinadas y libera los predicados de sus sujetos. Libera los predicados de los sujetos. La electricidad ya no es una propiedad de determinados materiales, sino que es algo independiente. Estos predicados solo se los encuentra, tal como son en verdad, como universales. Por eso, en virtud de esta autonomía, conservan el nombre de materias, las cuales no son ni cuerpos ni propiedades. Y se evita, desde luego, llamar al oxígeno, etcétera, electricidad negativa o positiva, o llamar al calor, etcétera, cuerpo, ¿vale? O sea que en aquella época se hablaba de esto, en la química y la física de la época se hablaba de materia lumínica, materia calórica, del calor como materia, de la electricidad como materia, ¿vale? Esto, bueno, un tipo que se llama Gren, G-R-E-N, es un físico, un científico de la época, y Hegel estudió mucho su manual de ciencia natural, ¿vale? Bueno, en este concepto de materia ve ya Hegel por primera vez un poco una feliz idea, que es esta idea nuevamente de algo sensible e insensible, ¿no? Que dice al final, algo sensible e insensible. Dice, el ser en cuanto universal o en el modo del concepto, dice un poquito más adelante, ¿no? Y la razón se topa aquí con esta idea de un universal sensible, de un universal concreto, aunque lo hace sin saberlo. Esto es fundamental, porque ese universal concreto ya es el concepto, precisamente. Son las características del concepto especulativo, según Hegel, es que se concreta en la realidad, que no es solamente una bonita idea, sino que es un ente concreto, ¿vale? Y de hecho, lo habréis visto posteriormente, es la vida orgánica, ¿vale? Lo que está presente aquí ya es un poco el ser ahí del concepto, pero esta idea o este ser ahí del concepto es principalmente lo orgánico y la vida orgánica. Y de ahí este salto que hace en el texto, que además viene marcado con un espacio, al estudio de los organismos, de la vida en cuanto tal. Lo mismo ocurre en la lógica. En la lógica desarrolla, al final, en la lógica del concepto, está el desarrollo del concepto, juicio y silogismo. Después viene la objetividad del concepto, es decir, la realización del concepto. El concepto es universalidad concreta, por tanto se da a sí mismo un ser ahí, dice Hegel, un ente que lo encarne, un estar, dice Félix en la traducción, que lo encarna. Y la objetivación más acabada del concepto es la vida orgánica. O sea, la vida es la idea en su inmediatez. Y aquí ocurre lo mismo. Lo que pasa que es la fenomenología, así que ya lo habéis visto. Aquí, escepticismo, nuevamente, aquí tampoco va a llegar en realidad a conocerse la razón verdaderamente, ¿vale? Dice Hegel, lo orgánico, en lo orgánico se expone el concepto, ¿no? Porque lo orgánico es siempre una totalidad. Fijaos, os leo este párrafo. Ya te vuelvo a tocar tu móvil. Bueno, cuando queráis yo paro y si queréis pues ya preguntamos. Bueno, fijaos, dice, ese objeto tal que tiene en él el proceso de la simplicidad del concepto es lo orgánico. Esto último es esa fluidez absoluta en la que queda disuelta la determinidad por la que sería solo para otro. Si la cosa inorgánica tiene por esencia suya la determinidad y por eso solo conjuntamente con otra cosa constituye la integridad de los momentos del concepto, que esto, en realidad, si no te has leído la lógica, es muy complicado de entender a qué leche se está refiriendo. Se está refiriendo, por ejemplo, al mecanismo o el sistema solar.
El sistema solar, por ejemplo, es un todo mecánico, un todo de fuerzas, ¿no?, que, en tanto que sistema, es la exposición objetiva del concepto. O en el quimismo ocurre lo mismo. Las sustancias químicas reaccionan entre sí, se buscan la unidad por sí solas y realizan el concepto, pero de manera imperfecta. Entonces, dice, si la cosa inorgánica tiene por esencia suya la determinidad y por eso solo conjuntamente con otra cosa constituye la integridad de los momentos del concepto, o sea, solo con otros, por lo que se pierde cuando entra en movimiento, en la esencia orgánica, o sea, en un organismo, ¿vale?, en un animal o en una planta, en cambio, todas las determinidades por las que esta esencia está abierta para otra cosa, se hallan enlazadas bajo la unidad orgánica simple. No entra como esencial en escena ninguna unidad que se refiera libremente a otra cosa, y por eso lo orgánico se conserva en su referencia misma. Es decir, lo orgánico es un todo que se relaciona consigo mismo y se conserva a sí mismo. Y se relaciona con lo otro para conservarse a sí mismo. Y esto es un poco, dice Hegel, la realización de la estructura del concepto, ¿vale? Brevemente, de manera muy resumida, pero bueno, digamos que el concepto es una estructura ideal, un todo cuyas partes reproducen el todo. Es un todo orgánico, en realidad, ¿vale? Aquí está la idea también de teleología interna, ¿no? Un todo cuyas partes reproducen el todo y por ello, en su desarrollo, este todo no se topa con nada nuevo, ¿no?, sino constantemente solo consigo mismo. El concepto es la unidad de singularidad, particularidad y universalidad, pero pensadas de tal manera que cada una de estas determinaciones reproducen el todo. Es decir, se reproduce a ella misma y lleva a las otras dos. Y conduce a las otras dos, por lo que el concepto se desarrolla él mismo y además por mor de sí mismo, por fuerza de sí mismo. Se concreta por sí mismo. Su unidad es negativa y consiste en ponerse a sí mismo y realizarse en un ser ahí, en un ente concreto. El concepto es por eso una universalidad, pero negativa, que desde sí misma y por sí misma, por su propia fuerza y naturaleza, se realiza en el mundo. Por eso dice Hegel también el concepto es lo libre. Es que esto es un jaleo. Si pensáis, ¿qué es la autonomía de la razón? ¿Qué es la libertad para Kant? Autonomía, es realizar lo universal por mor de lo universal. Pues Hegel está pensando en el concepto de concepto, precisamente un universal que se realiza a sí mismo. Por eso, dice Hegel, el concepto es lo libre, ¿vale? Bueno, esto luego lo podemos discutir, igual no penséis como yo, pero bueno, yo lo veo. Creo que por eso así tiene sentido plantear la libertad del concepto. Y el organismo realiza estas determinaciones, realiza esta estructura interna del concepto. ¿Por qué? Porque las determinaciones de un organismo son internas y solo funcionan dentro del todo. Es decir, en un mamífero, por ejemplo, el hígado, el corazón, el cerebro, el estómago, todos estos miembros o todos estos órganos son cada uno un cuerpo vivo que funciona solo dentro del cuerpo del animal. Y además, porque dentro de solo o a través de estas determinaciones, a través de sí mismo, el organismo se mantiene vivo. Lo orgánico es, por ello, autoconservación y relación consigo mismo, o sea, lo mismo que el concepto. Todas sus determinaciones son internas y se determina por sí mismo. Y por ello es lo orgánico la exposición del concepto en un ente objetivo. O sea que, básicamente, uno podría señalar a un organismo vivo y decir, ahí está el concepto. Esto es un poco lo que Hegel está planteando aquí. Bueno, más bien en la ciencia de la lógica. Pero claro, la razón que observa no conoce el concepto especulativo, no se conoce a sí misma porque no ha hecho en la lógica especulativa, no ha desarrollado la lógica especulativa. Así que la razón no es capaz de identificar al concepto en lo orgánico y por tanto no es capaz de conocer lo orgánico, no es capaz de entender lo vivo en tanto que vivo, sino que lo que hace es intentar explicar lo vivo, lo orgánico, a partir de lo inorgánico.
Y aquí es donde empieza a intentar explicar pues, las distintas determinaciones o la estructura o la morfología de los animales a partir de el clima, la zona donde viven, el entorno, el hábitat, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que hace el biólogo, ¿no? Y ahí es donde habéis leído, ¿no? Fracasa, ¿no? Porque dice Hegel, por muchas vueltas que le des, en el concepto de norte no está el tener la piel gruesa o tener mucho pelo, o en el concepto de agua no está la morfología interna de los peces, ¿no? Es decir, para entender a los organismos, como un todo orgánico, como un todo vivo, hay que tener el concepto de concepto, podríamos decir así, ¿vale? Si no se tiene este concepto especulativo, no se comprende la vida, en realidad, no se comprenden los organismos, ¿vale? Y lo que hace la biología y lo que hace el científico es relacionar o explicar el orgánico con una teleología externa que se queda un poco en el aire, sin reconocer y sin identificar que lo vivo es el fin realizado, o sea, que lo vivo es un fin en sí mismo, o sea, que es un todo con teleología interna. Vamos a saltar un poquito más. Si queréis, a la hora de analizar los organismos, Hegel plantea, de ahí la razón que observa, utiliza este esquema de lo interno y lo externo, entonces internamente plantea estas determinaciones de sensibilidad, irritabilidad y reproducción. Externamente, según estas determinaciones, se expresan en la morfología de los individuos. Estas determinaciones, tres determinaciones, sensibilidad, irritabilidad y reproducción, proceden del concepto, están correctamente identificadas, pero como la razón que observa no conoce el concepto, pues intenta establecer relaciones cuantitativas, ¿vale? Y aquí habla Hegel de las relaciones cuantitativas entre irritabilidad y sensibilidad, por ejemplo, que esto es una ley que está formulada por Killmeier, que es un científico de la época que estudió mucho Schelling, y Schelling se refiere a él en El alma del mundo, por ejemplo, o en el primer esbozo de filosofía de la naturaleza, y Hegel también conocía. Hegel está criticando, ¿no?, como formalismo. Schelling también se aparta posteriormente de estas explicaciones, ¿no? Porque no se saltan lo cualitativo del asunto, ¿vale? También critica Hegel a la anatomía, porque básicamente analiza los organismos como si fueran cadáveres, ¿vale? Analiza los trocea, los disecciona y no entiende la teleología interna de los organismos. Os cito, por ejemplo, un poquito más adelante, ¿no? Sola y primeramente el otro lado, así empieza el párrafo, ¿vale? Y dice Hegel, en los sistemas de la figura como tal, el organismo está aprendido según el lado abstracto de la existencia muerta. Sus momentos así registrados pertenecen a la anatomía y al cadáver, no al conocimiento ni al organismo vivo. Antes bien, en cuanto que tales partes han cesado de ser, puesto que dejan de ser procesos. O sea, la idea es que un organismo es un proceso interno, y que ese proceso interno solo se puede conocer si se conoce el concepto especulativo. Bueno, no me da tiempo. Vamos a saltar, si queréis, vamos a saltar a la sección siguiente, observación de la naturaleza, no sin antes, al final de la sección A, antes de B, la observación de la autoconciencia en su pureza, etcétera, etcétera, ahí hay una cuestión también muy, muy interesante que también se puede comentar luego, es esto de que la naturaleza no tiene historia, que plantea Hegel en el antepenúltimo párrafo, ¿no? El párrafo, si os situáis ahí en el texto, el párrafo dice:
empieza por se sigue de esto, o el párrafo siguiente dice aparte pues de que la razón que observa, etcétera, etcétera, ¿vale? Es el antepenúltimo párrafo y al final explica que, así un poco de pasada, que la naturaleza no tiene historia, ¿no? Y dice, así la conciencia, entre el espíritu universal y su singularidad, o la conciencia sensible, tiene como término medio el sistema de las configuraciones de la conciencia en cuanto a una vida que se ordena para tomar un todo del espíritu. El sistema que se está considerando aquí y que tiene su existencia objetual en cuanto a historia universal, o sea, la fenomenología del espíritu y el desarrollo de la fenomenología del espíritu, parece que está diciendo aquí, se correspondería con la historia universal. ¿Vale? Pero la naturaleza orgánica, dice Hegel, no tiene historia, se desploma desde su universal, desde la vida, inmediatamente en la singularidad de estar ahí, y unificados en esa realidad efectiva, los momentos de la determinidad simple y de la vitalidad singular producen el devenir tan solo como movimiento contingente en el que cada momento está activo en su parte y en el que se conserva el todo, pero esta agitación está para sí misma, restringida a su punto, porque el todo no está presente dentro de él y no lo está porque no está para sí en cuanto todo. O sea, la idea es un poco que no hay una fenomenología de la naturaleza porque no hay figuras de la naturaleza, ¿no? O sea, el género cae directamente sobre los singulares y no hay aquí ningún desarrollo ni ninguna evolución. O sea, aquí y en otros textos Hegel parece argumentar en contra de lo que luego se acepta naturalmente en la ciencia natural, que es la teoría de la evolución de la naturaleza y la evolución incluso de las especies. Pero bueno, lo dejo si queréis para luego para discutirlo o lo que sea, ¿no? O sea, la idea que está planteando aquí es que lo que sí evoluciona y se desarrolla es el espíritu, y por eso hay una fenomenología del espíritu, porque hay diferentes figuras del espíritu, ¿no? Y ahí también hay una historia universal. Bueno, leyes lógicas y psicológicas, y luego tendríamos frenología y fisionomía. ¿Sigo o...? ¿Sigo? Como me digáis. Sí, bueno, ya que están... Pues... Es que yo lo siento mucho, pero es que hay tantísimo aquí que... Si podéis dar como dos pinceladas de las dos siguientes partes, sobre todo, yo como me centraría en el análisis de la conclusión y lo que supone, ¿no? Esta cuestión del espíritu, el cráneo y eso. Vale. Además que ir detalladamente con cada una de las partes, como ver la problemática interna en cada una de ellas y luego ya ponernos a análisis Vale. de la conclusión como sugerencia. Bueno, la conclusión es que la razón es toda la realidad. La razón es toda la realidad, pero no se puede pensar que la razón es un hueso. Esa es un poco la conclusión que él saca al final. Claro, o sea, él está planteando primero la observación de la naturaleza, ¿no? La razón se busca en la naturaleza, se ha encontrado en lo orgánico, pero no se ha reconocido a sí misma. ¿Por qué? Por lo que ya he dicho 50.000 veces. Así que fracasa. Así que se busca en sí misma, y se busca primeramente en una autoconciencia. Como es observación, es razón que observa, solo se puede observar lo singular en principio, aunque tenga una significación universal, pero solo se observa lo singular. Así que estudia primeramente una autoconciencia singular, un individuo. Ahí encuentra leyes lógicas, primero leyes del pensar, pero, y esto es una crítica que hace Hegel también en la ciencia de la lógica, lo hace un poquito más desarrollado en la ciencia de la lógica formal toma las determinaciones del pensar de manera muerta, como un catálogo. O sea, te dice, pues venga, modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo, tipos de juicios, tipos de conceptos, etcétera, etcétera, tipos de silogismos, figuras silogísticas, etcétera, pero como si fuera un catálogo. No te explica la relación y la hilazón interna de todas ellas. Y por eso el problema de la lógica formal no es que sea formal, es decir, no es que no tenga contenido. Dice Hegel al revés, la lógica formal tiene contenido, lo que no tiene es forma, porque la forma de lo lógico es ese devenir, es ese movimiento interno que va generando unas determinaciones a partir de otras. Si eso luego os cito un par de pasajes. Después, respecto en la observación de un individuo, no ya en tanto que piensa, sino en tanto que actúa, en tanto conciencia que actúa, ya ahí estamos hablando de una persona concreta, un individuo concreto.
cual es algo muy significativo, que Hegel dice en otras partes, además es súper bonito, dice, en tanto, básicamente lo que está diciendo, en tanto que pensamos somos universal, somos algo universal, en tanto que actuamos somos algo concreto. O sea, lo que nos hace individuos concretos es tener una voluntad concreta y hacer cosas concretas, ¿no? Y en tanto que estudias a una autoconciencia activa que hace cosas, entonces entras en un campo diferente, que es la psicología, que es una definición de la psicología que a mí me recuerda un poco al conductismo, en realidad, en el sentido de que, bueno, ¿qué es la psicología? El estudio de la conducta, el estudio de lo que las personas hacen, claro, de manera pública y observable. Bueno, y entonces, como nuevamente se trata de una razón que observa, una razón empírica, lo que hace es observar la individualidad de la autoconciencia, o sea, la personalidad de la autoconciencia, por así decir, ¿no? Y relaciona la personalidad de la autoconciencia, esto lo habréis visto ya, yo creo que esta parte es muy clara, con su entorno, con sus costumbres, su religión, su situación personal, etcétera, etcétera, su circunstancia, ¿vale? Y entonces intenta sacar, define, hace como un catálogo, como un inventario de personalidades que recuerda mucho a las teorías de la personalidad actuales de la psicología, o sea, es un poco la misma idea, ¿no? Hay como las teorías de la personalidad definen las personalidades con una serie de rasgos estables y dependiendo de cómo puntúes en un rasgo o en otro, pues tienes una personalidad u otra, ¿no? Pues Hegel dice aquí lo mismo, ¿no? Lo que hace es, encuentra una serie, la psicología que observa, ¿no? Encuentra una serie de facultades, inclinaciones y pasiones en el espíritu, dice como si fueran un saco, como en un saco se las encuentra, ¿no? Y las relaciona con su entorno, ¿no? Y entonces dice, dependiendo de la cultura, del entorno, de la religión, etcétera, etcétera, sale una personalidad del individuo, ¿vale? Porque lo que intenta es, primero, un momento observable, que es esta personalidad del individuo, con otros momentos observables, e intenta relacionarlo. Y ahí es donde Hegel plantea que eso no se puede hacer, básicamente, porque cómo el individuo reaccione frente a su entorno depende del individuo mismo. O sea, lo que está defendiendo, ahora veremos si estáis vosotros de acuerdo con la interpretación que yo hago o no, lo que está diciendo un poco es la libertad individual, ¿no? O sea, el individuo tiene tres opciones frente a su entorno, puede o fluir tranquilamente en su entorno, o bien desarrollarse en contra de su entorno, ¿no? O sea, hacer lo contrario, o bien ser indiferente a su entorno. Y eso varía de un individuo a otro, por tanto, no hay ninguna necesidad psicológica. O sea, no hay necesidad, porque al final lo que te dice es, este individuo es así y así porque su entorno ha sido este. Pero podría ser de otra manera si hubiese reaccionado de otra manera frente a su entorno. O sea que, en el fondo, si te dice que puede ser así, pero podría haber sido de otra manera, pues es que no hay necesidad, ¿vale? Y entonces, como la conciencia, esta razón que observa, no puede encontrar tampoco, ni se encuentra a sí misma, ni encuentra necesidad tampoco en las leyes psicológicas, en sí misma, lo que hace es intentar buscarlo en la unidad, ¿no? Dice observación de la referencia o de la relación de la autoconciencia con su realidad efectiva inmediata, fisionomía y frenología. Y ya, por callarme ya un poco, fisionomía, ya lo sabéis, es la relación de la personalidad del individuo con sus rasgos faciales, y la frenología es la relación que tenga la personalidad del individuo y sus aptitudes psicológicas, mentales, con su cráneo, con su cerebro y con su cráneo, ¿no? Y entonces, aquí, claro, al principio plantea una cosa que es también tremendamente interesante. Él dice, la autoconciencia individual tiene como una serie de características, una personalidad, diríamos hoy en día, una serie de propiedades esenciales, y en principio uno podría decir eso interno se expresa en sus acciones y en sus palabras, ¿no? O sea, cómo somos cada uno de nosotros y quiénes somos se expresa en lo que hacemos y lo que decimos. Dicho de manera muy rápida, esto trae un problema, y es que cuando esa interioridad del individuo se exterioriza, dice Hegel que se entrega a lo otro, se abandona al momento
dice... bueno, ahora os digo exactamente, pero dice, se abandona así al elemento de la transmutación que tergiversa la palabra hablada y el acto ejecutado. O sea, ahí está el problema de que lo que tú dices se puede malinterpretar, que tus actos pueden tener consecuencias que tú no esperabas, ¿vale? Y por tanto, por ese problema de que los actos y las palabras de las personas hay veces que dicen demasiado o dicen demasiado poco, dice Hegel, hay que buscar alternativas. Y entonces, para buscar alternativas, dice, bueno, vamos a... La razón que observa, dice, vamos a acudir a una exterioridad que, sin embargo, no se desprenda del individuo, como sus acciones o como sus palabras. Y esa exterioridad es la letra, la firma, ¿no? Vamos, o sea, personas que te leen la firma, ¿no? Y te dicen, pues tú eres así o asá, dependiendo de si tu firma es pues más abierta o más cerrada, de si tachas tu nombre o si no, esa es tu personalidad. O sea, la firma, los rasgos de la mano o ya la fisionomía, que son los rasgos de la cara, ¿no? Entonces, ahí Hegel estudia un poco esto. Bueno, lo relaciona con la astrología, ¿no? y la lectura de la mano, ¿no? Y al final la crítica es un poco que la conexión entre eso externo y lo interno y la personalidad es arbitraria. El padre de la fisionomía es Lavater, y Lavater planteaba, pues bueno, que uno podía conocer la verdadera personalidad de un individuo pues viendo sus rasgos faciales. Pues si un individuo tiene la nariz más achatada y más redonda, pues eso es que es un tipo más magnánime, y si tiene la nariz más alargada, como los hocicos de los perros, pues es que es más irascible, ¿no? Y claro, dice Hegel, lo que Lavater está diciendo aquí es que, de alguna manera, a las personas no se las conoce por sus hechos, por sus actos y por sus acciones y sus palabras, sino por su cara. Y entonces dice, pues tú harás lo que sea, pero yo te veo en la cara que eres mala persona. Esto es un poco, y ahí es donde la cosa se vuelve muy, muy cómica, porque dice, claro, y esto es una crítica de Lichtenberg, que en realidad, o sea, no es de Hegel, lo de la bofetada, que viene lo de la bofetada, y ahora vamos a la frenología y ya me callo definitivamente. Lo de la bofetada es que al que te dice que tú, sí, que haces cosas muy buenas y tal, y que eres muy majo y que no engañas a nadie y demás, pero que en el fondo yo te veo en la cara que eres un mal tipo y eres una persona desdeñable, pues que a esa persona, a ese, solo se le puede responder y refutar con el acto mismo, es decir, de una bofetada. Le das una bofetada y así le demuestras que la verdad de la persona no son sus rasgos físicos, sino son sus acciones, ¿no? Son sus actos, ¿no? Y con la frenología lo mismo, ¿no? La frenología, ahí sí que la neurología actual sí que se sitúa bastante más cercana a la frenología. O sea, aquí ya estamos hablando de cosas un poco más... Que si salimos de aquí lo contamos por aquí lo que vamos a decir ahora de Hegel, igual nos crucifican, ¿no? Pero bueno, la idea de la frenología, ya lo sabéis, el órgano de la autoconciencia sería el cerebro, ¿no? Entonces, como el cerebro va desarrollando unas aptitudes y unas capacidades frente a otras, pues eso se supone que debería ir erosionando o debería ir moldeando la cara interna del cráneo, ¿no? La superficie interna del cráneo, ¿no? Entonces, pues, bueno, es que esto lo dicen los neurólogos, ¿no? Por ejemplo, pues si tienes la zona, dicen, los hombres tienen la zona del deseo sexual, que es el doble que las mujeres. Por tanto, los hombres buscan más, o sea, tienen más deseo sexual que las mujeres, ¿no? Pues la idea de la frenología es algo parecido. Si la zona del deseo sexual, pero la zona del egoísmo, la zona de qué sé yo, distintas zonas, o sea, distintas capacidades espirituales o mentales se identifican con distintas zonas del cerebro que están más o menos desarrolladas. Esas zonas van moldeando el cráneo y suponiendo, dice, este es Gall, ¿vale? El científico, Gall, suponiendo que la superficie externa del cráneo reproduce más o menos fielmente la formación que hace de la parte interna, pues entonces tú puedes, tocando el cráneo de un individuo, examinándolo claramente, midiéndolo, ver sus capacidades intelectuales,
su catadura moral, etcétera, etcétera. Y a esta fenomenología, pues claro, con lo que se le tiene que responder ya no solo con una bofetada, sino es hundiéndole el cráneo a quien te dice eso, porque, y esto es muy interesante, la verdad ya con esto me callo, la verdad de un individuo, la verdad de una persona, al final, dice Hegel, ahora veremos lo que pensáis vosotros, sí es sus actos. O sea, lo que de verdad expresa la interioridad de un individuo son sus actos y sus palabras. Y dice, bueno, pueden los actos de un individuo malinterpretarse, pueden tener a lo mejor consecuencias indeseadas o inesperadas por el individuo. Sus palabras podrán a veces tergiversarse, pero esa salida al exterior, a ese elemento de la tergiversación de palabras y acciones, no es más que la prueba de cuáles de verdad son las verdaderas acciones del individuo. O sea, lo que yo creo que está planteando es que si tú de verdad eres de una determinada manera, actúas consecuentemente de esa determinada manera y actúas constantemente de esa determinada manera. Y a lo mejor, pues, un día puedes tener un mal día, a lo mejor se pueden malinterpretar tus palabras, pero a la larga se va a expresar y se va a ver claramente en tus obras quién eres. ¿Vale? Eso, de fondo, ya lo ha dicho en el capítulo del entendimiento, lo ha sugerido un poco. La verdad de la intención es el hecho, y la verdad de una persona son sus actos y sus palabras, ¿vale? Entonces ahí dice y ya termina, la razón ha llegado con la frenología al punto más bajo, ¿no? Al punto de que el espíritu es un hueso, ¿no? Es el punto, no se puede caer más bajo, básicamente. Y a partir de ahí, una vez que ha superado ese momento, entra ya se eleva a una nueva figura. Pero todo esto viene de que, efectivamente, no hay que entender que la razón es toda la realidad como que la razón es una cosa, ¿vale? Esto sería un poco la conclusión, más o menos, de la obra. Pero bueno, ya sabéis que como veis, es un escepticismo que se va dando cumplimiento, entonces es, bueno, pues el camino de desesperación, porque en realidad lo único que haces es ir viendo cómo se va derrumbando todo. Y ya está, disculpad porque me enrollo muchísimo, pero bueno, en mi defensa tengo que decir que es un texto largo y muy, muy, muy denso, entonces, pues bueno, y ya está. Gracias por escucharme.